¿qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más. Este es su espacio Pasa la Voz, el patriarcado se cae. En cada encuentro, ustedes y yo nos atrevemos a enfrentar, a desnudar las formas más perversas en las que el patriarcado y el machismo se expresan en la vida cotidiana de las mujeres. Y bueno, hoy nuevamente recurriremos a nuestra fuente de memoria colectiva, Emilia, esa gran mujer que guarda en su corazón tu historia, mi historia, la historia de todas. Memorias femeninas. La fuerza que cambiará nuestra historia. Ayer me encontré con Marisol, una vecina que no habla mucho, pero tan angustiada debió estar que cruzó la calle para saludarme y conversar. La vi media decaída, pálida. Por eso le pregunté: ¿cómo estás, Marisol? Hace días que no te veía. Más o menos, me contestó, y se lanzó en un solo llanto. ¿Qué pasa, Marisol?, le dije. Entremos en mi casa, conversaremos. Cuando se calmó un poco, dijo: Emilia, no sé qué hacer. Estoy nuevamente embarazada de mi cuarto hijo. Yo no quería tener ni uno más. La verdad, yo me enojé un poco. Le dije: pero Marisol, ¿qué te pasa? ¿Acaso no te cuidas? ¿No hablas con tu marido? Al final, aunque sea, te niegas a tener relaciones. No es posible que tengas hijos sin quererlos. Eso no está bien. Con cierto temor de ser impertinente, le pregunté: Marisol, ¿estás usando algún método de anticoncepción? Con mucha vergüenza me dijo que no, que le hizo mal, que no pudo ir, que no tuvo tiempo, que su marido no quiere usar preservativos. Es muy difícil entender lo que nos pasa a las mujeres, porque a veces hacemos lo que no queremos. ¿Por qué no nos ponemos firmes para decidir sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo? La abracé y con cariño le dije: querida Marisol, cuídate, piensa en ti, toma la decisión que para ti sea la mejor. La historia de Marisol es la historia de miles de mujeres que no controlamos nuestra reproducción, ni siquiera tenemos autonomía para decidir cuántos hijos queremos tener o si realmente queremos o no tener hijos. Y para profundizar sobre este tema, hemos invitado a Gloria Rivera. Ella es psicóloga y desde un enfoque feminista estará realizando un análisis. Gloria, muchísimas gracias por acompañarnos. De manera inicial quiero consultarte por qué las mujeres no pueden controlar el número de hijos, por qué han perdido la capacidad de controlar su autonomía de reproducción. Yo empezaría haciendo un análisis más general, ¿no es cierto? Primero, desde la teoría o el concepto de las relaciones de poder, eh, orientado hacia una perspectiva de género, ¿no es cierto? Esto nos ayuda un poquito a visibilizar cómo se dan las relaciones de dominación y subordinación entre estos dos géneros. Y al mismo tiempo, cómo opera una sociedad patriarcal y genera un imaginario en la mujer respecto a su propia autonomía y a su toma de decisiones. Cuando hablamos de autonomía, estamos hablando de la decisión y del poder que uno tiene de decidir qué hacer, cómo hacer, en qué momento hacer, ¿no es cierto? Y francamente, cuando se hace este análisis de por qué las mujeres tienen muchos hijos y no son capaces de asumir ese rol de decisión de, de su conducta, eh, dentro de su conducta y de su sexualidad, es muy complejo porque la mujer ha sido históricamente determinada y como un ente que siempre está sujeto a algo, ya sea sujeta hacia su padre, sujeta hacia su esposo, sujeta hacia un estado patriarcal, ¿no es cierto? Entonces, son quienes toman las decisiones, son quienes deciden qué hijos, cuánto, cómo. Es más, la mujer ha internalizado tanto esta dinámica de poder que no se da cuenta del poder que ejercen ellos en nosotros y que no podemos decidir ni siquiera sobre un territorio que es propio, ¿no es cierto? Nos han quitado todo ese poder.
Y desde la psicología nosotros hemos empezado a realizar ese análisis, es más, han empezado a hacer algunos estudios para evaluar el nivel de independencia y el nivel de subjetividad que existe en cada una de las mujeres a la hora de tomar decisiones, ¿no es cierto? Entonces, ahí podemos nosotros ver, por ejemplo, cómo es que nosotros asimilamos nuestra corporalidad, cómo asimilamos nuestra libertad, cómo asimilamos nuestras decisiones, cómo nos vemos a futuro como madres, o qué tipo de mujeres queremos ser, o qué tipo de maternidad queremos ejercer. Todo eso es algo que recién se está empezando a plantear porque la evolución de la sociedad recién nos está permitiendo a las mujeres empezar a cuestionarnos respecto a esas temáticas. Entonces, el hecho de que la mujer esté abriendo los ojos y esté tomando el control y un rol activo con respecto a su sexualidad, a su cuerpo, a sus decisiones, representa una amenaza para el hombre, ¿no? Y representa una amenaza para el Estado patriarcal porque de repente está ahí movilizando muchas cosas que antes no se movilizaban, ¿no? Por ejemplo, el querer asumir más espacios, el querer salir, el querer tener o no tener hijos, por ejemplo. ¿Y a qué edad tenerlos? Entonces, puedo tener hijos ahora a los 15, a los 20, a los 25, 30, 40, o definitivamente decido no tener hijos. Y naturalmente eso a la sociedad no le agrada. Entonces, la madre tiene que ir acumulando de esa manera más y más y más cargas y pues estamos viendo de que no es capaz de solventar, ¿no? todo ese proceso a nivel económico, porque no solamente representa una carga afectiva, no solamente representa una carga social, también representa una carga económica. Entonces ahí vemos específicamente cómo vamos funcionando y vamos retroalimentando una conducta a lo largo del tiempo. Y cada vez la mujer se siente más indefensa, con menos posibilidades de movilizarse y cada vez está más restringida a un determinado ámbito y cada vez sus decisiones le pertenecen menos, ¿cierto? Entonces, la mujer tiene que adaptarse decididamente a todo lo que le viene impuesto, ya sea por su pareja o ya sea por su familia, porque se encuentra en un estado de desvalimiento y en un estado de necesidad. ¿Qué podemos hacer para que las mujeres aumenten la autonomía de sus cuerpos, la capacidad de decidir sobre su reproducción, sobre el uso de métodos anticonceptivos? El tema reproductivo es algo que se ha venido cuestionando durante mucho tiempo, ¿no? Precisamente porque dentro de los movimientos actuales se apuesta hacia la libertad de las mujeres, que no es contra la maternidad, o sea, actualmente se concibe el movimiento de las mujeres hacia una lucha contra la maternidad y contra la asimilación de la maternidad. Sin embargo, no es eso, es una apertura hacia nuevas formas de realizarla, de pensarla, de representarla y no sujetarla necesariamente a un imperativo heterónomo. Entonces, eso implicaría, por ejemplo, repensar nuestras acciones, porque la mujer que está restringida debido a la maternidad que vive actualmente y la maternidad que nos impone la sociedad actual es muy restrictiva. La maternidad nos dice específicamente actualmente cómo debemos de vivirla, que nos dice cómo debe ser una buena madre. Ahí nosotros estamos cuestionando, por ejemplo, el accionar de esa mujer, el cuestionar, estamos cuestionando su maternidad y su forma de movilizarse, ¿no? Cuando en realidad las maternidades tienen múltiples acepciones. Y todas las mujeres que tienen hijos saben que ser mamá implica para cada una de ellas diferentes cosas. ¿Por qué? Porque ser mamá se interioriza desde nuestra subjetividad, ¿no es cierto? Cada una tiene una vivencia diferente porque nuestras vivencias con nuestras madres también han sido diferentes. Entonces, es necesario salir de los cánones sociales establecidos que nos dicen qué significa ser una buena madre y qué significa ser una mala madre.
Tenemos que empezar a adaptar nuestra puesta en libertad. Precisamente tenemos que ir adaptando nuestra idea de maternidad a nuestros roles actuales y que se adapten también a nuestros sueños, ambiciones, porque la maternidad es una parte de la vida de la mujer, pero no es toda su vida. Entonces, si la maternidad es una parte de tu vida, significa que tu vida social no tiene por qué verse alterada totalmente, tu vida laboral no tiene por qué verse alterada, tu vida académica no tiene por qué verse alterada, ¿no es cierto? Entonces, son áreas de nuestra existencia que pueden coexistir sin que una omita a la otra. Se tiene que empezar por un cambio más básico, un cambio en la forma en la que vivenciamos todos nuestra forma de vivir en la sociedad. Entonces, empezar, por ejemplo, a dejar de criminalizar el hecho de que la mujer quiera tener más autonomía sobre su propio cuerpo y tomar decisiones propias, porque actualmente sí se criminaliza el derecho a la decisión. La mujer que aborta es una criminal. Entonces, si queremos empezar a respetar efectivamente el poder de decisión de las mujeres, tenemos que empezar por algo tan básico como decidir por su cuerpo. Porque si no decidimos, si no aceptamos que una mujer puede decidir tener o no tener un hijo, cuándo tenerlo, cómo tenerlo y cómo vivenciar su maternidad, no estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de privilegios. Agradecemos a Gloria Rivera por abordar este tema tan importante y tan complejo de entender, el tema de la autonomía del cuerpo, el tema de la reproducción, el tema incluso de los métodos anticonceptivos. Pero bueno, avanzamos a esta hora de la mañana. Para graficar todo lo que hemos mencionado hasta ahora, queremos compartirles unas infografías con datos importantes. La falta de autonomía de la reproducción de las mujeres es un derecho no protegido por el Estado boliviano que refleja la desigualdad y discriminación hacia ese sector, que representa la mitad de la población boliviana. Las consecuencias trascienden en la salud, educación, economía, ejercicio de los derechos, entre algunos. Los resultados muestran que en Bolivia existe un alto índice de embarazos no planificados, los sectores más afectados, adolescentes y jóvenes. Según el reporte del Estado de Población Mundial del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Bolivia tiene la tasa de natalidad en mujeres jóvenes y adolescentes más alta de la región. 88 de cada 1000 adolescentes han tenido al menos un embarazo, y las cifras más altas son en el área rural. El 55% de las mujeres entre 20 y 24 años entrevistadas por el Instituto Nacional de Estadísticas declaró que dio a luz antes de los 20 años, en comparación al área urbana, que llegó al 28.1%. Las mujeres de 19 años que ya son madres constituyen el 29,5% de la población materna. Según las proyecciones del Estado de Población Mundial del Fondo de Naciones Unidas, se estima que entre 40 y 80.000 mujeres en Bolivia se realizan abortos clandestinos al año, cifra que representa el 20% de los embarazos no planificados en Bolivia. Por salud y por derechos humanos, la autonomía de la reproducción es un tema que moviliza la agenda feminista con el fin de eliminar la subordinación de los cuerpos en las mujeres. Amigas y amigos, hoy pasamos la voz sobre uno de los efectos más perversos del patriarcado en la vida de las mujeres. Hoy descubrimos por qué las mujeres tenemos hijos más allá de nuestra voluntad. Y pudimos entender a aquellas mujeres que en muchas ocasiones son juzgadas por tener hijos más allá de los que pueden cuidar. Es un tema bastante complejo que lo abordamos desde el feminismo porque realmente creemos que es necesario cambiar. Queremos que las mujeres obtengan la libertad de su mente, de su cuerpo, de su reproducción y por supuesto de su vida. Una vez más, les invitamos a que pasen la voz y en la medida en la que las mujeres nos liberemos, el patriarcado, más temprano que tarde, va a caer.